Jueces capítulo 7, versículo 15 al 25. ¿Están ahí? ¿Amén? Bueno, también está en la pantalla. Bueno, dice así la palabra del Señor. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo: Levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Y dividió los 300 hombres en 3 compañías, y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros. Y les dijo: Miradme, y haced lo mismo que yo. Y he aquí, cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis vosotros. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, y decid: por el Señor y por Gedeón. Y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él, a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas había apostado la guardia. Tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenía en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros, y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento, y todo el ejército echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Zerera, hasta la orilla de Abel-Meola, junto a Tabat. Y los hombres de Israel se reunieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a los madianitas. Y Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín, diciendo: descended contra Madián, y tomad antes que ellos los vados hasta Bet-bara y el Jordán. Y todos los hombres de Efraín se reunieron y tomaron los vados hasta Bet-bara y el Jordán, y capturaron a los jefes de Madián, Oreb y Zeeb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb, y mataron a Zeeb en el lagar de Zeeb, cuando perseguía a Madián, y trajeron a Gedeón las cabezas de Oreb y Zeeb del otro lado del Jordán. Señor, queremos darte las gracias, Padre. Gracias porque hemos podido leer, Padre, estos pocos versículos, Señor, pero que nos enseñan muchas cosas, Padre. Nos enseñas que solamente el Señor puede salvar. Todo proviene de ti, Señor, de su poder. No de lo que nosotros planeamos, Señor. No de nuestras estrategias humanas, Padre. No porque somos inteligentes y somos listos, Señor, y tenemos fuerzas en nosotros mismos. Pero todas las cosas, Señor, provienen de ti. La victoria, Señor, proviene del Señor. Y nosotros confiamos en esto, Padre, que el Señor en este día nos va a enseñar que nuestros ojos tienen que estar puestos en ti. Que no, Señor, que nosotros no podemos mirar a nosotros mismos y confiar en nosotros mismos, pero confiar en el Señor, que puede todas las cosas. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Como hemos leído, hermanos, el versículo 15 fue el último versículo que hemos estado compartiendo en el mensaje anterior, hace 15 días, que Gedeón, después de descender al campamento del enemigo y al escuchar, ¿no?, el sueño que uno de ellos había tenido por la noche, y al compartir este sueño con su compañero, había dicho, ¿no?, que había soñado con un pan de cebada. Todos nosotros nos acordamos de esto, ¿verdad? Y este pan venía y golpeaba las tiendas y las destruía y no quedaba nada.
Y uno mira al otro y dice, no, que esto es la espada de Gedeón, que seguramente Dios ha entregado sus enemigos en sus manos. Él va a destruir a este ejército tan grande, tan numeroso que nosotros tenemos. Gedeón escucha esto, vuelve al campamento de Israel y convoca al pueblo. Vamos, descendemos ahí porque el Señor ha entregado el enemigo en vuestras manos. Pero si nosotros continuamos leyendo, como ya hemos leído, ¿no? ¿Verdad? Y que él tiene 300 hombres. Él no tiene un ejército numeroso, no tiene un ejército poderoso, tiene solamente 300 hombres para pelear. Y ya hemos visto también que el ejército enemigo tenía más de 130,000 personas contra un ejército pequeño de 300 personas. Nosotros podemos entender que humanamente es imposible hacer una guerra contra un ejército numeroso como tenía Madián. Si nosotros somos 300, las matemáticas son claras. Si somos 300 y ahí hay un ejército de 135,000 personas, nosotros no tenemos nada que hacer. Pero Gedeón ya tenía sus ojos puestos en el Señor, porque el Señor ya venía trabajando en él, ¿verdad? Gedeón y el Señor ya tenían una comunión. Dios venía hablando a Gedeón, te voy a entregar el enemigo en su mano, los va a destruir. Gedeón no creía, pedía señales, Dios estaba ahí, le daba las señales que él necesitaba. El Señor hacía de todo para que Gedeón pudiera creer en la palabra del Señor. Y Gedeón, después de escuchar este sueño, esta interpretación, él decide actuar. Pero decide actuar con lo que tiene. Entonces el Señor no le pide, Gedeón toca las trompetas, Gedeón toma los cántaros, pone antorchas dentro y luego lo rompe. No, él decide hacer estas cosas. Y él decide llamar al pueblo, dividir al pueblo que ya era pequeño, ¿verdad? Divide este pueblo de 300 personas y lo divide en 3 compañías. Dice, lo mismo que yo haga, vosotros también haréis. Así que estén atentos. Lo que yo haga, vosotros también lo haréis. Y no hemos visto Dios dar a esta estrategia a Gedeón. Es que Gedeón decide actuar con lo que tiene en sus manos, simplemente creyendo en el Señor. Y puede parecer absurdo, hermanos, actuar de esta manera, ¿verdad? Pero el Señor había dicho, desciende, pero no le había dicho cómo. Y él tiene que obedecer al Señor. Es lo que tiene Gedeón claro en su mente. Yo tengo que obedecer al Señor. Y si lo que yo tengo, estas 300 personas, y yo tengo estas trompetas que hemos quedado de aquellos que se fueron a su casa, y el Señor había separado el pueblo, ¿verdad? Y quedó Gedeón solamente con 300 personas. Y Gedeón quedó con esto. Y Dios dice, desciende. Y él tiene que obedecer. Y Gedeón decide hablar al pueblo de esta manera. Vamos a dividir el campamento que nosotros tenemos en 3, en 100, con las trompetas, con los cántaros que tenemos y con antorchas, y vamos. Y vamos, no tiene ningún sentido. Pero si estás obedeciendo al Señor, puedes estar tranquilos. Si él está obedeciendo a Dios, si está obedeciendo un mandamiento del Señor, no importa lo que tiene. No importa si tiene armas. No importa si tiene un ejército de 2 personas. O no importa cuán poderoso sea. No importa nada de esto. Lo que importa es obedecer al Señor. Y Gedeón decide obedecer a Dios y descender para la guerra. Hermanos, y nosotros miramos y decimos, vale, ahora después de leer el texto, nosotros sabemos lo que pasa. Pero si Dios nos manda a hacer cosas así, nosotros nos va a entrar el temor. Nosotros vamos a dudar, porque vamos a dar un paso que nosotros no sabemos lo que va a pasar. No sabemos el resultado de esto. Gedeón fue confiando en el Señor con una estrategia absurda. Vamos ahí a tocar trompetas delante del campamento, ¿verdad? ¿Y quién garantiza esto? ¿Y quién garantiza la victoria? ¿Quién garantiza que nos vamos a salir de ahí muertos? ¿Quién garantiza que este campamento se va a despertar y nos va a mirar y
Y ellos tienen armas poderosas, tienen carros de guerra, ellos tienen todo. Y nosotros no tenemos nada. Pero tiene al Señor, tiene a Dios que les mandó, tiene a Dios que ha estado hablando con ellos día tras día, durante un cierto tiempo. Y esta estrategia humana, por más absurda que sea, por más que Gedeón escuche al Señor, y el Señor le dice, desciende. Y él dice, ¿cómo? Tengo trompetas, antorchas y cántaros. Y 300 personas. Es lo que yo tengo. Además, es el que el Señor me dejó. Entonces lo voy a descender con esto y voy a confiar que el Señor haga algo. Y es lo que nosotros debemos aprender, hermanos. Porque si nosotros miramos lo que tenemos, lo que podemos, y miramos a nosotros para mirar nuestra fuerza, nuestra capacidad, nosotros no salimos de donde estamos. Si Gedeón mira esta situación y dice, Señor, tú me pides, descienda a la pelea, pero yo tengo solamente trompetas en mis manos. Tengo solamente cántaros y unas antorchas. ¿Qué puedo yo hacer en contra del enemigo que es numeroso? ¿Qué puedo yo hacer? De verdad, lo que el Señor quiere que entendamos es que no puede hacer nada. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos en este momento. Que Gedeón tenía que entender, tú no puedes hacer nada. No eres tú. No eres estas 300 personas. No eres los cántaros. No es las trompetas. No es antorchas. No es esto que va a vencer la batalla. Soy yo que te estoy mandando. Y es lo que nosotros debemos entender. Que nosotros debemos actuar. No por tener la capacidad de hacerlo. Debemos actuar porque el Señor nos está mandando. Porque el Señor nos está respaldando. Porque el Señor va a estar presente. Porque la batalla es del Señor. Es así que nosotros debemos entender la Biblia. Nosotros debemos entender nuestra relación con el Señor. Que nosotros no podemos hacer nada. Que yo no puedo salvar a mi casa. Que yo no puedo cambiar la vida de mi hijo. Que yo no puedo llegar al corazón de mi hermano inconverso. Que yo no puedo llegar a mis compañeros de trabajo. Que yo no puedo hacer estas cosas. Pero Dios sí lo puede. Y yo tengo entonces que predicar el Evangelio creyendo que no es por mí, es por el Señor. Es que es el Señor que va a hacer la obra, no soy yo. Que cuando yo oro en mi casa, porque veo situaciones tensas, difíciles, complicadas, que puede haber en muchos hogares, es que no oro creyendo que es mi oración que va a cambiar. Es que mi oración, a veces uno dice, no, tengo que orar, y la persona tiene que escuchar esta oración, ¿verdad? Para que pueda tener un efecto. No es así. Tú puedes orar en tu habitación, en el secreto, solamente porque vas a orar al Señor. Es el Señor que tiene el poder de llegar en todos los rincones. No es porque una persona está escuchando su oración, su intercesión por ella. Es porque tú estás buscando el Señor. Porque tú pones tu esperanza y confianza en el Señor. No eres tú. Es lo que nosotros debemos aprender. Que en nuestras casas, que en nuestras vidas, que delante de situaciones, nosotros no tenemos el control. Ningún control. Ninguno. Pero yo puedo buscar a Dios que tiene todo el poder. Yo puedo buscar a aquel que tiene el poder de parar el sol. Aquel que tiene el poder de parar el mar. Aquel que tiene el poder de caminar sobre el mar, ¿verdad? Igual que Pedro, cuando Jesús dice, ven a mí. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Confiar en Él. Dice, ¿qué voy a hacer? ¿O tirar un palo para caminar por encima? ¿Qué tenía que hacer Pedro? El Señor le está llamando. Y tenía que hacer algo. Y tenía que demostrar su fe y su confianza en el Señor. Y dice, si el Señor me llama, yo me atrevo. Yo desciendo del barco. Yo bajo al agua. Y si me hundo, el Señor está ahí, como pasó. Empezó a caminar y en algún momento miró la tempestad, miró para el lado. Quitó sus ojos del Señor y empezó a hundirse. Pero cuando un día clamó al Señor y el Señor extendió su mano.
¿Qué tenía que hacer Gedeón en este momento? El Señor está diciendo a él, desciende con este pequeño grupo de soldados que tiene, encuentra a estos soldados que son numerosos. ¿Y qué tenía que hacer? Obedecer. Lo que es más difícil para nosotros, hermanos, obedecer al Señor. Eso es difícil para nosotros. Es difícil obedecer porque hay incredulidad. Cuando hay incredulidad, es difícil obedecer a Dios. Cuando nosotros creemos, nosotros hacemos. ¿Sí o no? Eso pasa en nuestras vidas constantemente. A veces personas nos aconsejan y nosotros dudamos de su consejo y no lo hacemos, ¿verdad? Cuando uno te dice, no haga las cosas así. Cuando un padre aconseja a su hijo, no va por este camino. Y el niño, este hijo, duda que esto sea una verdad. ¿Qué hace? Va por este camino. Pero cuando aconseja a una persona y esta persona está consciente de que es verdad lo que estás hablando, de que sí es verdad, decide hacerlo. Porque tiene confianza, porque crees en esto. Cuando nosotros creemos en el Señor, nosotros vamos a obedecer a Dios, aunque sea absurdo lo que Dios nos está pidiendo. Porque este pasaje es absurdo. No tiene ningún sentido humanamente hablando. Desciende en contra de este ejército con 135,000 personas. Desciende tú, Gedeón, con 300. ¿Qué llevo? ¿Qué tengo? Vale, antorchas, cántaros y trompetas. Es absurdo. Humanamente mirando es para mirar y decir, huyamos de aquí. Nos vamos a casa. Nos entregamos. Que no nos mate al menos. Porque es absurdo. No tiene sentido. Pero cuando miramos a Dios, entendemos esto. Dios nos pide cosas imposibles para que quede claro para nosotros que es Él que hace las cosas. Que no somos nosotros. Por eso el Señor abrió el mar para que el pueblo pase. Para que el pueblo entienda una cosa. No somos nosotros, no tenemos poder de abrir el mar. ¿Verdad? Y si nosotros no tenemos poder para abrir el mar, y el mar se abrió, porque alguien poderoso lo ha hecho. Porque Dios lo ha hecho. Porque Dios dijo a Moisés, toca con su cayado, con este cayado, el agua. Dios no dijo lo que iba a pasar. ¿Verdad? Dios solamente dijo a Moisés, toca el cayado que tiene en el agua. Y el mar se abrió. Nosotros debemos creer en Dios. Pero si nosotros, hermanos, como he dicho, si dudamos del Señor, no vamos a obedecer. Si dudas de la palabra del Señor, no vas a obedecer al Señor. Si dudas que tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, no la vas a amar jamás. No la vas a amar. Si duda esto, si duda de la palabra de Dios, no la vas a cumplir. Va a ser una carga, te va a ser un peso hacerlo. Pero cuando lo crees, lo hace. Y Gedeón creía en el Señor. Porque Gedeón había descendido antes y había escuchado el sueño y su interpretación. Dice, no, el Señor está con nosotros. El Señor viene hablando y de verdad está con nosotros. Vamos a descender. Por eso llega y lo que dice al pueblo es esto. Vamos, descendamos, levantémonos y vamos. ¿Por qué? Porque el Señor ha entregado el enemigo en vuestras manos. Él tenía esta seguridad. ¿Cómo lo vas a hacer? Ni idea. ¿Verdad? No lo sé. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé. No sabía Gedeón. Dios no le había dicho que cuando llegue ahí, Dios mismo iba a mover la espada de uno contra el otro y que ellos iban a pelear entre ellos mismos. Dios no había dicho esto a Gedeón. Lo que Dios había dicho a Gedeón es desciende a la batalla. Y es lo que nosotros debemos hacer. Batallar. La guerra espiritual que nosotros tenemos. Hay problemas, hay que orar, hay que buscar al Señor. Hay que estar ahí delante de Dios entendiendo que es el Señor que hace las cosas. No es por mis estrategias. A veces hermanos me preguntan,
¿Qué has hecho en situaciones así con su hijo? Porque mi hijo es más pequeño que el tuyo y ya pasó por esta edad. ¿Qué has hecho? ¿Cómo me puede aconsejar? Yo digo, hermano, la Biblia nos enseña muchas cosas. Y una cosa que nos enseña con nuestros hijos, que nosotros debemos guiarlos, instruirlos en el camino del Señor. Es lo que nosotros debemos hacer. Como padres debemos amarlos también. No airar a nuestros hijos. No utilizar de nuestra autoridad para hacer las cosas. Porque tenemos una autoridad. Pero el niño tiene que entender una cosa, que yo soy su padre. Y él me tiene que honrar porque soy su padre. No porque yo tengo una autoridad sobre él. Si yo tengo que utilizar de mi autoridad sobre él, es porque ya no tengo. Él no me honra. Si yo tengo que utilizar de mi autoridad y él tiene que hacer sí o sí, y utilizo casi de la fuerza, es que ya he perdido. Es que ya he perdido una batalla ahí. Que las cosas no van bien. Pero cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos el temor del Señor, enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios como Dios nos manda a enseñar, que debemos enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos también, que debemos enseñar la palabra. Cuando hacemos esto, cuando oramos, cuando buscamos del Señor, cuando presentamos nuestra casa, nuestra familia delante de Dios, es lo que nosotros debemos hacer. Y cuando hacemos las cosas así, salen bien las cosas. Las cosas salen bien. Pero si yo tengo estrategias, si yo tengo que estar comprando, ¿no?, la obediencia de mi hijo, si yo tengo que estar ofreciendo dinero, mira, hace esto, te doy aquello, para que me lo haga aquello, esto no es esto. Eso son estrategias humanas que muchos padres han hecho. Si tú haces eso, te doy esto. No, tiene que hacerlo. Hay cosas que tiene que hacerlo. Y tiene que ser obediente. Y tiene que ser responsable. Y tiene que ayudar en casa. Y tiene que hacer muchas cosas. Tiene que honrarnos. Tiene que hacer. No es una estrategia. El matrimonio está mal. No hay una estrategia para restaurar. Uno puede decir, no, que invita, que salga y que vaya a comer y que haga una noche así y tal, solos. Quita a los niños del medio. Se ya tiene que separar la familia. Esta estrategia ya no es buena. ¿Pero por qué no es buena? Porque primero es humana. Y separar la familia y decir, no, que tengo hijos, pero debería ser feliz y completo con sus hijos, su esposa y todos juntos. Si yo tengo que decir, ahora necesito estar solo, estamos mal, necesito que vaya unos días para allá, para la casa de la prima, del tío, del abuelo, y necesitamos un tiempo solo. Son estrategias humanas que no va a llegar a ningún lado. Pero si oras al Señor, si buscas a Dios, y Dios te dice que haga cualquier cosa, eso es lo que Dios te dice, hazlo. Si Dios te manda, hazlo, ¿verdad? Porque no estamos para cuestionar al Señor, pero lo que no podemos hacer es nuestra voluntad y esperar que Dios actúe. Pero si Dios te manda hacerlo, hazlo. Porque Dios mandó a Gedeón, desciende a pelear, y él fue. Si Dios nos manda, nosotros debemos hacer. Y cuando Gedeón fue obediente, en el versículo 22, mire lo que dice. Cuando descendió y cuando lo hizo lo que iba a hacer, cuando llegó delante del campamento, cuando rompió los cántaros, cuando tocó la trompeta, ahí entró el Señor. Pero él tuvo que descender. Él tuvo que pasar por encima de sus miedos. Y cuando llega ahí en el versículo 22, dice, cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento. Simples, ¿verdad? Difícil de creer. ¿Cómo voy a hacerlo? Y el Señor lo hace así.
Porque no son las estrategias nuestras, no son las estrategias humanas, es por el poder de Dios. Por eso el título de este sermón es este: las estrategias humanas versus el poder de Dios. Estrategias humanas. Gedeón decide, bueno, vamos a descender con lo que tenemos. Él tampoco va a decir, vale, tenemos trompetas, cántaros y antorchas y descendemos sin nada. Bueno, lo que tenemos utilizamos. Lo que tiene utiliza. Pero si Dios está mandando, esto será suficiente. Es suficiente esto. No hace falta otra cosa. Y si no hubiera nada, era suficiente también. Y si Dios dice, desciendes tú solo, Gedeón, sería suficiente. Porque no fue el pueblo, fue el Señor. El Señor estaba ahí. Y movió la espada de uno contra el otro. Ellos peleaban en contra de ellos mismos. Eran muchos, numerosos, pero entre ellos se mataron. Entre ellos mismos. Porque el Señor estaba ahí. Porque el Señor estaba con Gedeón. Porque el Señor le iba a respaldar. Porque el Señor estaba hablando a Gedeón, desciende, y él decidió obedecer. Con una estrategia que no podría llegar a ningún lado. Pero obedeciendo al Señor es posible. Obedeciendo al Señor es posible. Si nosotros decimos al mundo hoy que nosotros debemos, si alguna persona se nos acerca y dice, tengo problemas en mi matrimonio, y yo digo, pues tiene que amarla, amar a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Dice, pero ¿qué ha hecho Cristo? No, Cristo dio su vida por ella. Y eran infieles. Él me puede decir, pero me has engañado, pero no me obedece, pero me trata mal, hace estas cosas, habla mal de mí. ¿Qué tengo que decir yo? Que la ame como Cristo amó la iglesia. Será un absurdo. Para esta persona me va a mirar y decir, esto no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Hay cosas que las personas del mundo no lo entienden. Pero lo más triste, que estas mismas cosas que las personas del mundo no lo entienden, las de la iglesia tampoco entienden. Porque del mundo yo puedo entender, que yo puedo aconsejar a mi compañero de trabajo y decirlo, tú tienes que amarla. Sí, pero es una feminista. Pero tiene que amarla, es su esposa. Tú tienes que hacer lo mejor para ella. Tiene que ser el mejor esposo. Tiene que llegar, tiene que ayudar, tiene que dar cariño, tiene que dar amor, tiene que hablar con ella, tiene que estar atento, tiene que hacer todas estas cosas y tiene que ser fiel. Es lo que tengo que decir. Él me va a mirar y decir, no entiendo, estas cosas no lo voy a hacer, porque si no me lo hace a mí, yo no lo voy a hacer a ella. Yo digo, vale, yo entiendo. Eres del mundo, no conoces al Señor. Es que estoy pidiendo algo demasiado difícil. No has nacido de nuevo. Pero cuando vengo a la iglesia y nosotros miramos y pasa lo mismo, hermanos. Pasa lo mismo. Y se nos acercan personas y se nos acerca matrimonio y nos está hablando. No, que a mí me pasa esto, que a mí me pasa aquello. Mi esposa no me hace caso, el esposo tampoco hace caso. Y nosotros decimos, hermano, tiene que amarla como Cristo amó la iglesia. Y tú, hermana, tiene que honrarlo, tiene que respetarlo. Ah, no. Pasa lo mismo. Pasa lo mismo. No quiere. El problema es que no quiere. Los de la iglesia no quieren. El del mundo uno entiende. Vale, no conoce al Señor. Pero los que están en la iglesia conocen la palabra. Entonces, ¿por qué no lo obedece? ¿Por qué no cree? ¿Por qué no cree? ¿Por qué no cree en el poder de Dios? ¿Por qué no cree que si el Señor está hablando, está escrito como tengo que ser como esposo, como padre, como un empleado, como un ciudadano? Si está escrito como yo tengo que ser y yo no lo hago, es porque no lo creo. Y quiero hacer mi voluntad. Y quiero continuar con mis estrategias. Y me importa poco lo que Dios dice. Y es necesario, hermanos, nosotros creer en Dios. Nosotros creer en su poder.
Vamos un poquito más adelante, en 1 de Samuel, el capítulo 17, versículo 45 al 47. Este pasaje también nosotros conocemos bastante bien. El pasaje de David y Goliat, ¿verdad? Todos conocemos. ¿Está ahí? 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45 al 47, dice así. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Si nosotros miramos también el ejemplo de David y Goliat, que está delante de un guerrero experimentado en batalla, de un gigante, y David era joven. David era pequeño, bajo de estatura y joven. Y está delante de este guerrero. Y cuando el filisteo mira a David, lo tiene por poco, ¿verdad? Lo mira y dice: es que te voy a matar. Es que tú vienes a mí. ¿Crees que soy un perro para venir a mí con palos? Porque David lo que tiene en sus manos es su cayado, unas piedras y una honda. No tenía mucho más armas, ¿no?, que Gedeón. Pocas cosas tenía David. Su cayado, porque era pastor de ovejas, y cuando mira el filisteo, él se alista para la batalla, mira al arroyo, ¿qué hay? Piedras. Bueno, las piedras, tengo una honda, me guardo y voy. El filisteo lo mira y lo tiene en poco. El filisteo lo mira y dice: hoy te mataré. Las fieras de la tierra comerán su carne, y las aves del cielo también. Y David lo mira al filisteo y dice estas palabras: tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, yo vengo a ti en el nombre del Señor. Él tiene claro que su confianza no está en lo que tiene en sus manos, no está en el cayado, no está en las piedras, no está en la honda. La confianza de David está en el Señor. Y es lo que nosotros debemos aprender, hermanos, que nuestra confianza tiene que estar en el Señor, no en lo que nosotros tenemos para pelear. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor, no es lo que tengo en la cuenta bancaria, ¿verdad? Mi confianza tiene que estar en el Señor, no es si estoy bien empleado, si estoy trabajando o no. Mi confianza tiene que estar en el Señor, hermanos, antes que mirar la enfermedad que tengo. Esa es una enfermedad terminal. Si terminal es cuando Dios dice que es terminal. Y que yo tengo que mirar al Señor y creer en Dios. Y creer en el Señor. Pues David estaba delante de un gigante. Y podría decir: yo no puedo pelear tampoco contra un gigante. Que todo el ejército de Israel tenía temor. Que tenía ahí más de 30 días ahí, aguantando al filisteo, sus insultos. Que a cada mañana, a cada tarde estaba ahí, llamando al pueblo: ven a pelear. Y ellos no iban porque tenía temor. Y cuando llega David, pero David tampoco se fía de él. No se fía de lo que tiene. Él dice: yo voy a ti en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Está confiado en Dios, no en sus estrategias. Pero él va con lo que tiene. Con lo que tiene va, confiando en el Señor. Ya había peleado con leones, con oso. Ya había peleado. Y sería una pelea más. Y la misma seguridad que tenía antes, que Dios había entregado a estas fieras en sus manos, él sabía que Dios podría entregar a este filisteo también en sus manos. Y él no pasa por delante del Señor. Él no pasa por delante del poder de Dios. Mira lo que dice: yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has
desafiado. David también tenía algo, hermanos, que él estaba hablando al filisteo que él había desafiado los escuadrones de Dios. Pero esos escuadrones de Dios no tenían mucha valentía, ¿verdad? Pero para David, los soldados de Israel eran escuadrones de Dios. Eran escuadrones de Dios. El 46 dice, el Señor te entregará hoy en mis manos. Él no dice, yo te voy a matar. Él está seguro de una cosa, el Señor te vas a entregar. Es el Señor. Él pone por delante a Dios. Él sabe que va a matar. Él sabe. Pero Él no dice, yo te voy a matar. Él dice, no, el Señor te vas a entregar en mis manos. Y luego aparece Él, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. El Señor te entregará y yo te derribaré. Él pone al Señor por delante. Y nosotros debemos aprender de esto. Que nosotros debemos poner a Dios por delante. Que nosotros y nuestras victorias que Dios nos da, no decir, no, es por mí mismo. Y hay mucha gente así. No he vencido la victoria. No, yo he peleado, yo he orado, yo he hecho esto, yo. Y no dice, no, el Señor que estaba conmigo me llevó a orar, me llevó a perseverar, me llevó a confiar y la victoria llegó. Y David sabe esto. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cadáveres del ejército de los filisteos, a las aves del cielo y a de las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Que hay Dios, no que hay David. Lo que tiene que saber es que hay Dios en nuestras vidas. No que hay Marco, no que hay tú. No eres tú, eres Dios. Dios nos da muchas victorias, ¿verdad? Pero sabe que hay un peligro, que nosotros podemos ir por delante de esta victoria. Es por mí, es porque yo hice, es porque yo fui a la iglesia, porque yo he peleado, porque yo he orado, porque yo he levantado por las madrugadas, es porque yo hice algo. No, las victorias vienen del Señor. Del poder del Señor, no es por estrategias nuestras. Y nosotros debemos aprender con David, que David va a pelear en el nombre del Señor. Que no importa el filisteo viene con sus armas y David no tiene las mismas armas. David tiene otras. David tiene su confianza puesta en el Señor. Él confía en Dios, no confía en él. Él confía en el Señor. Y nosotros debemos hacer lo mismo. No confiar en nosotros y confiar en el Señor. Porque, hermanos, también no tiene ningún sentido hacer una guerra de la manera con que ha hecho David. Con su callado, con ondas, con piedras. No tenía sentido tampoco. Pero él creía en el Señor. Él creía en Dios. Él estaba con Dios, él tenía comunión con el Señor. El Señor estaba con él en el campo. Ya había sido ungido rey antes, en el capítulo anterior. Samuel había ido a buscarlo en su casa. Ni los de su casa creían en David, que estaba en el campo y dice, lo que tengo es este, será uno de estos hijos. Y David estaba del campo, estaba con el Señor, tenía su arpa, alababa al Señor. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros queremos victoria mientras estamos lejos del Señor. Y David no, David tenía comunión con Dios antes. Y nosotros tenemos un problema grave en nuestras vidas, que nosotros solo buscamos a Dios cuando tenemos problemas. Ese es el problema. El problema nuestro es que buscamos a Dios cuando tenemos problemas. Cuando las cosas van mal, buscamos a Dios. Cuando no tengo trabajo, busco a Dios. Cuando el matrimonio va mal, busco al Señor. Cuando algo no funciona, busco a Dios. Este es el problema del pueblo, que solo se recuerda del Señor cuando hay algo
una dificultad. Cuando el pueblo se ve en guerra, decía, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, clamemos al Señor. Pero ¿y antes qué hacía? Bueno, quemar incienso a otros dioses. ¿Verdad? Eso es lo que pasa con nosotros. Con el pueblo pasa esto. Este es el problema. No tiene una comunión con el Señor. En las buenas y en las malas. Cuando está bien, olvida del Señor. Cuando está mal, busca al Señor para que se vuelvan las cosas bien. Cuando vuelven las cosas a estar bien, otra vez solos. Y nosotros debemos de tener una comunión con el Señor. Cuando todo está bien, gloria a Dios. Gloria a Dios, buscaré al Señor, le daré las gracias a cada día de mi vida, porque está bien, porque me ha dado un tiempo de paz. Ahora todo está bien, gracias Señor. Aquí, fiel, buscando al Señor, en oración en mi casa, con mi familia, en la iglesia, buscando, ayudando a mis hermanos que están en dificultades. Ahora estoy bien, gloria a Dios. Pero ¿sabe lo que pasa? Estamos bien y ya se olvida. Hay gente que está bien, ya no viene a la iglesia. Gente que necesita un trabajo, está en la iglesia. Sale el trabajo, desaparece de la iglesia. Hay gente, el matrimonio está mal, viene a la iglesia. Se mejora un poquito, se va de la iglesia. Está enfermo, aparece en la iglesia. Se sana, desaparece de la iglesia. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? ¿Estamos buscando a Dios o estamos buscando sus beneficios? Recordemos que Dios dice que sonda los corazones y sabe las intenciones que hay. Él sabe por qué nosotros estamos aquí. Y es un gran peligro, hermanos, nosotros buscar al Señor solamente cuando necesitamos, creemos que necesitamos, porque si nosotros paramos y pensamos, nosotros necesitamos de Dios a cada momento de nuestras vidas. No hay un momento que, parece que ahora sí necesito a Dios. No, hermano, en cada momento necesito de Dios. En cada momento. Pero si está todo bien, no hay ningún problema. Yo necesito a Dios a cada momento. Pero si no hay pelea en el matrimonio, si los hijos están bien, obedientes, vienen a la iglesia, hay trabajo, hay dinero, puedo viajar, puedo hacer todas las cosas, hay salud, ¿qué más necesita? A Dios. A Dios, necesito a Dios a cada momento. No hay un momento en que yo pueda decir, ahora necesito al Señor. Y hay gente que cree así. Si ahora necesito un milagro porque estoy enfermo, ahora necesito al Señor. Es un buen momento para orar, para estar en la iglesia, para venir en las oraciones, para pedir a mis hermanos que me ayuden y que ore por mí. Ahora es un buen momento. No, a cada día es un buen momento. Y hay gente, no, que mi hijo, tengo batallas con mi hijo. Ahora es un momento para orar. Oh, hermano, si tiene batalla ahora, el momento de orar era antes. Si tiene problemas ahora, es porque has dejado. No es que dejó de hacerlo y llegó el problema. Entonces, si oro no voy a tener problemas. Sí que lo vas a tener. Y quizá mayores todavía, pero estarás delante de Dios, confiado en el Señor. Va a estar firme en la roca. Este problema no te va a abalar. ¿Por qué mucha gente llega en la iglesia desesperados? Dice, pero tú eres hermano, ¿sí? Eres creyente, ¿sí? Pero ¿y por qué estás así? No, porque no estaba orando, no estaba buscando al Señor. Nunca llegó en la iglesia una persona, hermanos, con un problema y antes estaba buscando al Señor y se vino abajo. Si está buscando al Señor, si está bien con el Señor, llegue el problema que llegue. Esta persona no viene abajo. Claro que va a estar triste, claro que necesita ayuda y necesita apoyo, pero no va a venir abajo. Las personas que vienen abajo, que tienen sus bajones, es porque no están esperando el problema. No están vigilantes esperando el problema. Eso es peligroso. Y nosotros debemos mirar a Dios a cada momento de nuestras vidas. Igual que David. Igual que David. Yo voy en el nombre del Señor. Que si me llega una enfermedad, pues yo voy a pasar en el nombre del Señor. Si mi hijo se rebela, pues pasaré confiando en el Señor. Si hay problema en el matrimonio, pues pasaré confiando en el Señor. Si no tengo trabajo, pasaré confiando en el Señor.
Ya está. Pasaré confiando en el Señor. Vamos un poquito más adelante. Segunda de Crónicas. Si no, no terminamos hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Versículo 11 al 16. Aquí vemos un rey, el rey Uzías y su poderoso ejército. Hemos visto a Gedeón con un ejército pequeñito, ¿verdad? Vemos a David a pelear solo contra de un gigante. Y ahora vemos un rey con un ejército poderoso. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 11 en adelante, dice así. Tenía también Uzías un ejército listo para la batalla, que salía al combate por divisiones conforme al número de su alistamiento, preparado por el escriba Jehiel y el oficial Maasías, bajo la dirección de Ananías, uno de los oficiales del rey. El número total de los jefes de la familia, guerreros valientes, era de 2,600. Y bajo su mando estaba un ejército poderoso de 300,500 que hacía la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. Uzías proveyó además a todo el ejército de escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra, inventadas por hombres hábiles, para ponerlas en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Hermano, les animo a que lea este capítulo entero. Aquí vemos un ejemplo de un rey que tenía un ejército poderoso, numeroso, bien equipado, preparado, dice, para la batalla. Preparado para la batalla. Y miramos a Gedeón con un ejército pequeño, y Dios actuando, y Dios en medio de la batalla, poniendo la espada de uno contra otro, sin hacer falta que ellos peleasen. Y yo veo, es necesario, teniendo un Dios como nosotros tenemos, un Dios tan grande, tan poderoso, ¿es necesario ejército? No sería ni necesario ejército, ¿verdad? No sería necesario. Si miro este pasaje, que veo este ejército tan bien preparado, pero como dice la palabra, es una palabra bastante clave en estos versículos que hemos leído, que él fue ayudado de forma prodigiosa. Y no fue ayudado por personas, fue ayudado por Dios. Él dice que fue ayudado de forma prodigiosa. Dice hasta que se hizo fuerte, pero cuando se hizo fuerte, su corazón se volvió orgulloso. Se volvió orgulloso. Y si nosotros, hermanos, ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros podemos volvernos personas así, orgullosas. Porque es un peligro cuando nosotros creemos, yo tengo trabajo, yo tengo dinero en la cuenta, yo tengo todo lo que necesito, yo miro por todo lado, no hay necesidad de nada. Entonces, ¿sabe lo que pienso? Ya no necesito a Dios. Ya no hay necesidad de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque todo está bien. No tengo ningún problema. Todo lo tengo. Si quiero ir de viaje, voy. Si quiero comprar un coche, compro. Si quiero comprar una casa, compro. Si quiero ir para allá, voy. Y no tengo necesidad de nada. Es un peligro. Porque nosotros miramos a Dios como, ya no necesito a Dios.
Ya no necesito al Señor. Y fue lo que pasó con este rey, que tenía un ejército tan poderoso, tan bien guiado, formado y equipado con todas las cosas, con armas de guerra inventadas por hombres hábiles. Estaban tan bien preparados que él creía en él mismo, en este ejército. Dice, nosotros estamos bien. No necesitamos de Dios, confiamos en nosotros mismos. Y ahí está el peligro, y ahí está el problema. Que Gedeón no tenía dónde poner su confianza a no ser en el Señor. Porque miraba a la gente que tenía y dice, no puedo poner mi confianza ahí. Pero si fuera un ejército como este, de más de 300,000 personas, él podría poner su confianza en este ejército fácilmente. Porque es tentador. Es tentador mirar al lado y saber que tenemos recursos. Es tentador, hermanos, saber que hay una necesidad, pero yo miro al lado y hay recursos. No, que me va a llegar tengo una deuda, pero miro en la cuenta bancaria, tengo para pagarla 10 veces. Que lo pago y ya está. Mi confianza no pongo en el Señor. Y es un peligro estas cosas. Y mira David, en el Salmo 20. En el Salmo 20 y el verso 7. Mira lo que dice David. Dice así, algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. David tenía una seguridad, nosotros no vamos a confiar en carros y en caballos como algunos lo hacen. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Esto, hermanos, no es una opción. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Tengo que confiar en el Señor. No en mis recursos, no en lo que yo puedo hacer. No es yo, es el Señor. No son mis estrategias, no es lo que yo pienso, que estoy ahí pensando, ¿cómo que voy a solucionar estos problemas? Es ir a Dios, a la presencia del Señor. Señor, guíame, ¿cómo tengo que hacer? Enséñame. Es dependencia del Señor. Es confiar en el Señor. Y no es malo esto. En un mundo que nosotros vemos ahí fuera, que la gente dice, uno tiene que fiarse de sí mismo, no puede fiarse ni de la esposa, del esposo, de los hijos, de los padres. Hay traiciones en el mundo. Nosotros podemos mirar y decir, no, algunos confían en carros, algunos confían en caballos, algunos confían en ellos mismos. Algunos confían en la familia, algunos confían en la iglesia, pero nosotros vamos a confiar en el Señor. Personas que vienen a la iglesia nos pueden fallar. Hermanos, si falla entre familia, entre esposos, si hay traiciones en las casas, si hay hijos que no honran a sus padres, nosotros debemos confiar en el Señor. En el Señor. Nosotros debemos poner nuestros ojos en Dios. Y David lo tenía esto clarísimo. Porque ya había pasado problemas antes. Ya había pasado luchas, guerras, batallas. Y que puso su confianza en el Señor. Por eso dice en este salmo, algunos confían en carros y otros en caballos. Mas nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. En su poder. En su poder. Si nosotros, hermanos, no somos suficientes para mirar a nosotros mismos. La gente ahí fuera, yo sé que hay mucha gente que dice ahí fuera, no, tú tienes que mirarte a ti y decir, yo puedo. Yo puedo llegar donde me proponga. Yo puedo hacer lo que yo quiero. Yo puedo prosperar. Yo puedo abrir empresas. Yo puedo. Ahí te enseña estas cosas. Pero tiene que llegar delante de Dios y decir, yo no puedo nada. Pero hay que romper el orgullo que tiene en el corazón. Hay que romper esto. Hay que ponerlo por el suelo. Y llegar delante de Dios y decir, Señor, yo no puedo nada. Yo dependo de ti.
Dependo de ti, solamente de ti. Porque no puedo confiar en mí mismo, no puedo confiar en mis habilidades, no puedo confiar en mí mismo como un trabajador. No puedo. Yo tengo que mirar al cielo y poner mi esperanza en el Señor. Poner mi esperanza solamente en Dios. Pero ¿sabe el problema? Cuando nosotros hacemos esto, hay un tiempo de espera. Uno dice, voy a esperar en el Señor. Pero cree que el Señor va a actuar mañana. Hay gente que cree que ahora hoy, mañana llega lo que había pedido. No es así. Es orar hoy y quizás esperar años. Es orar hoy y esperar, hermanos, meses. Es orar hoy por un buen matrimonio y esperarlo. Y esperar en el Señor. Pero lo que nosotros debemos hacer es esperar. No importa el tiempo. No importa el tiempo, hermanos. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham con Sara, el hijo de la promesa? 25 años. No quisieron esperar, ¿verdad? Quisieron hacer las cosas por otro lado. Con menos tiempo, está tardando demasiado. Pero tuvieron que esperar el tiempo del Señor. Hay que esperar el tiempo de Dios. No es que, yo tengo en mis manos las posibilidades de hacer lo que propongo. Pero si Dios no te dice que lo hagas, pues no lo hace. Pues espera en el Señor. Espera en Dios. Quita tus estrategias del medio. Quítalas. Y pon tus ojos en el Señor. Como David lo hizo, como Gedeón lo hizo. No como el rey Uzías tenía un gran ejército. Dice, yo puedo solo. Y su corazón se volvió orgulloso. Y fue infiel delante del Señor. Y ya quiso hacer cosas que no le tocaba hacerlas. Quemar incienso al Señor no le tocaba hacer. Y hay gente que quiere hacer lo que no le toca. Hay gente que quiere hacer lo que toca a Dios hacerlo. Y es lo que nosotros debemos entender. Puedo pensar cosas, puedo tener 1000 estrategias, claro que puedo. Pero Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con mis ideas? ¿Verdad? ¿Qué hago con esto que estoy pensando? ¿Qué hago con esto que estoy planeando? ¿Qué hago con esto? Traigo delante de ti que el Señor sabe de todas las cosas. Tengo muchas estrategias, tengo muchas ideas. Pero me frena, ¿sabe qué? El Señor. El Señor me frena. Porque tengo que llevar delante de Dios y esperar. Y quizá quiero hacerlo dentro de un mes. Y el Señor me contesta dentro de un año. Y de un mes a un año, ¿qué hago? Pues espero en el Señor. ¿Verdad? Pues no hago nada, hermanos. Pues espero en el Señor este tiempo. Espero en el Señor. No es por mí. Es que tengo que esperar. Uno puede decir, tengo toda la vida por delante. Y quizá quiera hacer algo y Dios te dice, que te voy a llevar dentro de un mes. ¿Qué vas a hacer? Porque se está afanado, queriendo hacer cosas, ¿verdad? Entonces espera un poco, dentro de un mes nos vemos, cara a cara. Sí, es verdad, hay gente que quiere hacer las cosas, está afanado. Y el Señor tiene otros planes. Y el Señor tiene otros planes. Yo quiero salir y pelear, y quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Y el Señor dice, no, deja que yo pelee por ti. Como hizo con Gedeón, ¿verdad? Toca las trompetas. Solo ora. Solo ora, solo búscame. Y deja que yo hago. Fue lo que Gedeón hizo. Llegó, trompetas, rompió los cántaros. No tenía cántaro ni para el agua más. Lo rompió. Pero el Señor actuó. Es confiar en el Señor. Es llegar delante de Dios. No es romper nada en casa. Es llegar delante de Dios y decir, Señor, yo estoy aquí delante de ti. Hazlo tú. Es esto. Es confiar en el Señor, hermanos. Y el próximo domingo vamos a continuar el sermón.
porque entre este mensaje de las estrategias humanas y el poder de Dios hay otra parte que dice también que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No quiero que nos centremos solamente en cosas en nuestras vidas, que el Señor también cambia, que el Señor también actúa, ¿verdad? El Señor actúa cuando llega en nuestras vidas, actúa en nuestras vidas. Él cambia, Él restaura matrimonios, cambia los corazones duros. El Señor hace esto en las familias, en las casas, en los hogares, en el trabajo. El Señor hace estas cosas, pero el Señor también salva vidas a través de su palabra. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todos aquellos que creen. Y nosotros debemos esto a Cristo, hermanos, que no solamente mirar a este lado, que está bien, pero también mirar lo que Dios ha hecho por nuestras vidas espirituales, de la salvación que nos trajo a nuestras vidas, de las transformaciones que nosotros tenemos interiormente, desde dentro, no de fuera, no nuestra manera de vestir, no nuestras vestimentas, pero desde aquí, de nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestras palabras no son las mismas, de todas las cosas que Dios ha hecho. Así que la semana que viene continuamos. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos las gracias una vez más, Señor. Gracias porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor, y tú nos enseñas, Padre, a través de su palabra. Tú nos enseñas que la batalla es tuya, la guerra es tuya, el poder es tuyo, Señor. Que nada está en nuestras manos, Señor. Todo está en ti. Que nuestra confianza tiene que estar puesta en ti, que nuestros ojos tienen que estar puestos en ti, Señor. Si tú nos dices a la derecha, vamos a la derecha. Si tú nos dices a la izquierda, vamos a la izquierda. Y si tú nos dices, estás quieto, como en muchas ocasiones ha dicho a su pueblo, está quieto, nosotros estaremos quietos. Si el Señor nos dice, espera, nosotros esperaremos. Y si el Señor nos dice, camina, nosotros caminaremos, igual que el pueblo en el desierto, que muchas veces estaban parados, pero cuando se movían las nubes, Señor, el pueblo se movía. Levantaba campamento, Señor, y salía en dirección de donde el Señor quería. Queremos ser guiados por ti, Señor. Queremos que el Señor esté en nuestras vidas, Padre. No solamente en nuestras casas, Señor, dentro de nosotros, en nuestros corazones, Padre. Porque te queremos aquí dentro, Padre, dentro de nosotros, Padre. Para que pueda haber cambio, Señor. Para que nosotros podamos confiar en ti, solamente en ti, Señor. No, Señor, en nosotros mismos. No en carros, Señor. No en caballos, Señor. En su nombre queremos confiar. Te damos las gracias, Padre. Guíanos a nuestras casas, Señor. Y que el tiempo que nos queda de domingo, Señor, sea para honrarte, para glorificarte, Señor. Para estar en su presencia, Señor. Y que este día para nosotros sea el día del Señor. Que este día lo utilicemos para esto. No para nosotros, Padre, para ti. Para nosotros ya hemos tenido los días de entre semana que hemos trabajado, hemos salido de nuestras casas, hemos hecho muchas cosas, Señor, y nos hemos llegado a casa cansados, exhaustos, Señor. Pero hoy no. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día que el Señor tiene que ser el centro de nuestras vidas, desde la mañana hasta el momento en que vayamos a acostarnos, Señor. Que seas tú, Señor, el centro de la vida de mis hermanos también. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.